de la asignatura Gestión de la Innovación y Desarrollo Sostenible de la empresa. Llegamos a la 16. Por primera vez, 2 grupos. Por primera vez, 6 empresas se vieron beneficiadas con nuestros proyectos de intervención. Tuvimos la oportunidad y dicha de presentarlos y evaluarlos aquí. Ya los puntos son cosas de cuentas, ¿no? Disfrutamos el momento, aclaramos algunas cosas, aprendimos de otras, ¿no? Pasamos por un buen de precis, ¿verdad? Temas como alineación total, administración en una página, liderazgo humilde y el impacto que tiene la innovación, acción directiva, la amistad en la empresa, el manual de Oslo y sus 4 tipos o N tipos de innovación. Ya entendemos que hay innovación organizacional, de marketing, de producto, de servicio, de proceso. Entendemos también que la innovación es una práctica más que un proceso, ¿verdad? Podemos hacer mejor sensing, mejor envisioning, mejor offering, mejor adopting, mejor leading, executing, sustaining, embodying, ¿no? Ya tienen rúbricas para poder desarrollar esas prácticas de mejora de manera continua, ¿verdad? Entonces, por ahí en el plan de vuelo, que ya ven que siempre hay plan de vuelo, siempre hay plan de vuelo. Entonces, en el plan de vuelo que está en Canvas van a poder ver cuál es la tarea eterna, ¿no? Por ahí evaluarse, reflexionar, mejorar, aprender. ¿Qué más vimos? 6 casos. Sexto es el día de hoy, es la joya, ¿no? Vimos caso Bimbo, caso Starbucks, caso Calveta, caso Uber, caso Testing. Y hoy nos preparamos no para simplemente escuchar al colega Antonio. Estudiaron su caso, revisaron su video TED, o sea, le estamos poniendo un reto a Antonio, ¿verdad? No se puede repetir respecto a lo que ya vimos. Le mandamos 30 y tantas preguntas, tuvo la cortesía de estudiarlas, preparar su narrativa en torno a sus necesidades de aprendizaje, y los colegas que no han podido estar aquí por razones varias están conectados de manera virtual, o sea, estamos completos, ¿no? Tenemos el honor y la fortuna de tener a nuestras coordinadoras aquí. La primera es coordinadora docente Pilar López. Ella se encarga de coordinar la materia que Javier y su servidor facilitamos. Y la coordinadora del MBA, Janet Cueto, la maestra Janet Cueto. Un invitado muy especial, próximo doctor, Fernando, alias amigo Sofo, ¿no? Y también el colega Javier, que ha tenido dice la dicha, pero también dice el reto, ¿no? ¿En qué me metiste? Dice, ¿no? Pero el ITESO siempre nos mete en buenos retos, donde el proyecto de aprendizaje hace que el aprendizaje sea bilateral. Es decir, como docentes estamos expuestos a ese aprendizaje y como dice mi abuelito, se dice gracias, ¿no? Gracias por estar ahí en el proyecto, por estar a la altura y por no pedir bajar la vara. Eso, recuerden que en el IEP, si lo consignaron, vamos a hacer, no caso omiso, lo vamos a respetar, pero lo vamos a tener muy en cuenta para no bajarla, ¿vale? Dicho eso, les voy a platicar un poquito del colega Antonio. Desde mayo de 2014, Antonio, y así sucesivamente, excepto el semestre pasado cuando el COVID no nos permitió tener clase, nos ha acompañado a cerrar este momento de aprendizaje, ¿no? No nada más estamos agradecidos como institución por la fortuna de tenerte, sino por el ejemplo que das de voluntad y de vocación de servicio para poder dejar este mundo mejor por medio de ellos de lo que lo recibimos tú y yo. Ciertamente tiene una historia que contar. Ahorita le apasiona cultivar vida para poder nutrir con amor organismos y así ayudar a restaurar vida. Eso le suena como que un propósito, ¿no? ¿Se acuerdan del poder del propósito, verdad? Ya habíamos estudiado en el artículo aquel de Team Level Predictors of Innovation, el poder de una visión compartida, de un equipo cohesionado, de la calidad de la comunicación interna y externa, cómo abonan para que haya innovación. O sea, es una cuestión humana, no es una cuestión de seguir una receta. Y el poder del propósito importa, y aquí vamos a ver un ejemplo hoy. Otra forma también de enfocar su proyecto empresarial es por medio del impacto positivo en temas como insuficiencia renal crónica, coadyuvar en quimios, radioterapias, cáncer.
Y además no simplemente lo hace con un propósito claro, sino que el equipo que tiene, que lo acompaña en esto, comparte esa visión. ¿Qué más? No le bastó ser ingeniero en comunicaciones electrónica. Para muchos eso ya sería como pues, suficiente, ¿no? Me incluyo tal vez, ¿no? Pero no. Se preparó con una maestría en administración en la Universidad de las Américas de Puebla. Estudió un par de diplomados, uno en dirección en Minnesota, otro en negocios en Alemania. O sea, quiso entender mejor a los alemanes para poder hacer un mejor sensing y abrir puertas allá de Jalisco para el mundo, ¿no? ¿Qué más hace? Experiencia profesional. Obviamente ahorita todos sabemos que es el CEO de Curago Biotech y cofundador. Pero antes estuvo como gerente de manufactura en Warner Lambert, director general en Rexall Medical Devices y vicepresidente LATAM de Icon Office Solutions. O sea que por responsabilidades no ha quedado, ¿no? ¿Qué más? Proyectos internacionales con CIATEC, con la UDG, con ITESO, y distinciones al desempeño profesional, tanto colectivo como en su propia persona, ¿no? Ponente nacional en más de 10 universidades, UNAM, IPN, UDL, UDG, UNIVA, obviamente nuestro querido ITESO, ¿no? Ponente internacional en Universidad Federal, Vicosa, Brasil, Premio Nacional de Salud, categoría Organización Privada, Premio Nacional de Tecnología, categoría Modelo de Gestión de Tecnología. Ahí fue donde tuvimos la fortuna de coincidir. Premio Estatal Jalisco de Innovación, Ciencia y Tecnología, Premio Nacional de Tecnología, Refrendo de Modelo de Gestión, primer transferencia biotecnológica de México a Alemania, USA y Colombia. Tuvo a bien mandarles un bioreactor a los alemanes, ¿no? Y que te dijeran que la cosa era al revés, ¿no? O sea, es de Alemania a México, no de México a Alemania. Tantas cosas. Simplemente, gracias por estar aquí. Bienvenido a tu casa. Y a disfrutar el momento de aprendizaje. ¿Vale? Suerte, mi estimado Antonio. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Ahí tras de la solicitud de David Alejandro, espero que en algún momento la aceptemos, estoy yo a los 2 años. Mi padre es militar de carrera. Hoy en día tiene un poco más de 10 años como general de división en situación de retiro. Desde pequeño mi papá soñaba con que su hijo fuera parte del selecto grupo de fuerzas especiales que él tuvo la honrosa misión aquí en México de colaborar. Sí, ¿no? Y mientras les voy platicando algo sobre ese balneario. Este balneario está en Michoacán. Cuando mi papá era capitán, nos tocó vivir en Michoacán. Como saben ustedes, a los militares los cambian frecuentemente. Y ya para entonces, viviendo en cuarteles, ya tenía 3 años. Y quiero compartir ese momento con ustedes porque fue el día en que hoy tengo plena conciencia que aprendí a tener vergüenza y a tener miedo. Mi padre, que deseaba que su hijo fuera parte de las fuerzas especiales, decidió enseñarme a nadar ese día. Y me tomó del chapoteadero y me arrojó a la alberca donde no alcanzaba a ponerme en pie. Cuando mi padre vio la desesperación y angustia que yo tenía, me sacó y fui arrojado sucesivamente, como mucha gente, esperando que aprendiera a nadar. Y digo que ese día aprendí a tener vergüenza y miedo porque la vergüenza es un sentimiento de no suficiencia. Me avergüenza no ser
lo alto que yo quisiera. Me avergüenza no ser lo inteligente que yo quisiera. Me avergüenza no ser lo hábil que yo quisiera. En ese sentimiento de insuficiencia, me encontré aprendiendo en esa alberca a los 3 años. El miedo, por otra parte, es un sentimiento que frecuentemente liga a la culpa. El miedo es la percepción real o imaginaria de un peligro que se puede cernir sobre nosotros. Y la razón por la que tenemos esa percepción de peligro es porque usualmente cargamos con una culpa del pasado que nos hace merecedor de la desgracia. A diferencia de la vergüenza, que es una no suficiencia, el miedo es producto de una culpa que cargo y entonces merezco que no me vaya bien, merezco una sanción, merezco que la desgracia me ocurra. Y tengo muy claro que fue a los 3 años porque biológicamente en esta sección del cerebro, antes de los 3 años no se desarrolla el hipocampo. Es esa parte del cerebro que nos ayuda a recordar. Ni siquiera es que no hubiera tenido o sentido agresión antes de ese momento en esa alberca. Seguramente que sí. Pero hasta antes de ese momento, las agresiones las veía como incidentes repentinos, no explicables. Como si ahorita, platicando con ustedes, sin más, me le arrojara al candidato a doctor en liderazgo y lo empezara a golpear. Seguramente que su reacción, ¿qué le pasa a este señor? Se está convulsionando, se le atoró algo y me está pidiendo ayuda para que lo ayude a expulsar lo que bloquea su respiración, vio que está un incendio. Él va a establecer un montón de teorías antes de pensar que mi objetivo único es agredirlo. Entonces, como antes de los 3 años no se desarrolla, no recuerdes. Por eso es que tú puedes agredir a un bebé y 30 minutos después te va a extender sus brazos para abrazarte. Así lo agredas nuevamente. Con el paso del tiempo, mi papá siguió empeñado en entrenarme para hacer un comando de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Hoy día, parte del examen de selección de los GAFES es nadar 200 metros continuos. Esa alberca que ven ahí es la alberca real de la Escuela Superior de Guerra, ubicada en San Jerónimo Lídice, en Ciudad de México, donde mi papá, después de ser entrenado en la Universidad de las Américas en sobrevivencia en selva por el Ejército de los Estados Unidos, regresó para ser 5 años instructor de estrategia militar en esa Escuela Superior de Guerra, que es como la maestría de los soldados. Y mi misión era atravesar estos 25 metros de corrido, que era lo que pedían en el colegio militar para ingresar a ser cadete, y después los 200 metros. Para mí era una angustia. Ya había aprendido a tener vergüenza, ya había aprendido a tener miedo, y aquí lo reconfirmaba cada fin de semana que mi padre me llevaba. Era una misión ir desde aquí, que estaba a mi altura, me permitía salir, y a medida que llegábamos allá, que están los trampolines aquí, la profundidad me sobrepasaba. Nunca logré llegar a la otra orilla. Mi papá me golpeó,
me ridiculizó enfrente de todos mis amigos, se decepcionó de mí. Lo único que logré hacer es desarrollar una capacidad física para poder llegar hasta la punta de este trampolín y a pocos metros de lograr el ingreso al colegio militar, asirme del trampolín y llegar a la otra orilla, para ser golpeado y ridiculizado por mi padre una y otra vez durante 5 años. Llegué a pensar, con el paso del tiempo, que yo tenía una deficiencia genética para no poder coordinar respiración. Lo que realmente pasaba era que yo vivía en el pasado con un sentimiento de culpa que me hacía tener miedo, de vergüenza porque no era suficiente, faltaban 2 metros, 1 metro. Y ese pasado construía un futuro angustiante. Angustia viene de angosto, estrecho. Y era un futuro angustiante porque lo construía a partir de fatalistas. Y ahí es donde llegaba a la conclusión, no, pues seguro yo debo de tener una deficiencia genética que me impide sincronizar la respiración cuando yo nado. Luego, eso quiere decir que jamás voy a poder cruzar a nado sincronizando la respiración 25 metros. Esta franjita que ven aquí es el presente en el que nunca vivía. Con el paso del tiempo, fui a la universidad, me peleé con mi papá cuando le dije que no quería ser militar. Se molestó. Me dijo, aquí podemos hacer una dinastía. Y me dijo, ya no pasarías por todo lo que yo pasé. Pero lo máximo a lo que yo llegue es lo mínimo permisible a lo que tú tienes derecho a hacer. Y como el tipo ascendía y ascendía, llegó a general de división, yo sentía a eso de los 15 años, es que yo me tengo que dar de alta, tengo que ascender de corrido sin perder una promoción a general de división, dar un golpe de estado, sentarme en la silla presidencial y decirle a mi papá, misión cumplida. No lo voy a hacer, ¿sí me explico? No es que no me gustara, seguía sintiendo que no era suficiente, tenía vergüenza y seguía teniendo miedo de estar bajo la mirada y guardia de mi padre. Así es que decidí ir a la universidad, estudiar una ingeniería y me empezó a ir bien. Fui contratado en compañías transnacionales, me mandaron a Estados Unidos y fui haciendo una carrera meteórica. Ya a los 23 años ya era gerente de una compañía transnacional como Warner Lambert. Solo para que tengan una idea, antes de Warner Lambert trabajé en una compañía metalmecánica donde yo era el superintendente más joven, el superintendente que era menos viejo que yo, o sea, el que me seguía en juventud. Tenía como 31 años, yo tenía ahí 22 y ya era superintendente. Empecé a trabajar desde mucho antes de egresar. Y cuando voy a Warner Lambert y me contratan de gerente, uno de mis superintendentes era el papá de mi compañero de la otra compañía. Era verdaderamente hábil en la ingeniería. Y en Puebla, donde estudié, abrió un gimnasio que se llama Acuática. Y a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio.
Así es que en cuanto abrieron, pues me inscribí. Y luego que me inscribí, me dijeron, tenemos la promoción de la alberca incluida en su mensualidad gratis por 2 meses. Y ya si le gusta, pues lo integramos al otro paquete. Pero en ese momento yo, consciente de que no era suficiente y del temor que le tenía a la alberca, dije, no, pero no tiene caso, no. Mire, se lo voy a apuntar. Venga, y ya usted decide. Bueno, es gratis, no se preocupe. Yo soy de esos locos que empieza a hacer ejercicio a las 5 de la mañana. Me levanto a las 4. Así es que el lunes que llego, voy a la alberca y veo salir al instructor sumamente molesto, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que si yo no hubiera querido, el tipo hubiera entrado todos los días a las 7 de la mañana, pero como hubo alguien que dijo que sí, entonces tenía que llegar a las 5 de la mañana, luego tenía que venirse en bicicleta desde no sé dónde a las 4 para llegar a abrir el gimnasio y que yo llegara ahí, ¿no? Así es que llego, mal encarado, me dice, pues ahí está la alberca, pues ya nade. Y entonces me agarro aquí y empiezo a nadar y él ve que me paro 1, 2, a veces hasta 3 veces. Y se me queda viendo, ¿no? Me dice, oiga, no, pero pues sincronice la respiración y nade de corrido. Y le digo yo, aquí en esta orilla, ¿no? Es de que creo que tengo una deficiencia genética y yo no puedo sincronizar la respiración. Y entonces el señor cambia de mal encarado a extrañado, ¿no? Caray, dice, mira, tengo como 20 años y nunca me había tocado un caso así, pero pues igual y sí. Me dice, mire, vamos a hacer una prueba. A ver, inhale profundamente, mantenga, busque el latido de su corazón, exhale, así 3 veces. Y me dice, ahora vuelve a inhalar profundamente, inflando la panza y luego el pecho y meta inclusive a sentir que algo llega al cerebro. Aguante. Y en ese momento me dice, exhale todo. Y justo cuando termino de dar el último aliento de exhalación, me tapa la nariz y la boca. Y me agarra así. Justo en el momento en el que estaba a punto de golpearlo, me suelta. Y mi reacción natural es... Y me dice, no, sí está bien. Eso es lo que su cuerpo debe de hacer de natural, mire. Nada más lo tiene que hacer nadando. Usted inhala, saca todo el aire así como lo hizo ahorita, y su cuerpo solito, solo porque voltea así y la boca alcance a salir del nivel del agua, va a ser lo mismo que hizo ahorita. Y luego, pues ya que siente el confort de tener el aire, pues vuelve a mover su carita así. Y así lo hace una y otra y otra. Y dije, ay, no puede ser. Pues tómala que funcione. Y entonces me aventé los primeros, esta ya no era de 25, esta es olímpica, 50 metros de corrido. Después, 100, 200, hasta llegar a media hora. Pero me di cuenta que para poder tener esa respiración consciente, tenía que estar en el presente, no en el pasado y tampoco en un futuro. No había angustias porque mi cuerpo lo único que hacía era respirar. Y ya tampoco importaba si mi papá me estaba calificando o no. Y empecé a disfrutar el nado. En todos los
hay una zona que se llama el Valle de la Muerte. Y la sensación de desesperación y angustia es justamente la misma que aprendí a los 3 años. Sientes que no eres suficiente. Sientes que no desarrollaste, no diseñaste, no creaste el modelo de negocios lo suficientemente robusto como para que no mueras en el tránsito de la zona de la muerte. Ahí es donde muchos emprendedores se quedan a 2 metros de la otra orilla a veces. U otros ni siquiera se arrojan al agua. Y son los que siempre están esperando mejorar el prototipo. Y nunca salen a vender. En Curago Biotech pasamos la zona de la muerte por ahí del 2010. No voy a ahondar mucho ahí, vieron la plática del TED, y si no, les invito a que la vean. El evento relevante que quiero compartir con ustedes es que después de que pasamos la zona de la muerte, como el producto es de alta tecnología, pasado el punto de quiebre, la contribución marginal de la unidad adicional de ventas genera bastante utilidad. Y entonces nos daba para vender en pesos y invertir en Alemania en dólares. Invertir en Estados Unidos, en Alemania en euros y en Estados Unidos en dólares. Me invitan al TED, a las universidades. Esta es mi hija Katia, abriendo Curago Biotech GmbH en Münster, Alemania. Aquí estamos en Münster, Alemania, abriendo nuestro laboratorio de Curago Biotech. Estamos muy felices de este sueño que con ayuda de todos, estén o no estén aquí, hayan sido o sean parte de, es un sueño hecho realidad para todos. Muchas gracias. Ja, wir von Curago Biotech, wir starten jetzt zu produzieren und nächstes Jahr gehen wir an den Markt. Bleibt up to date, wir freuen uns. Go Bio! Go Curago! La primera biotecnología mexicana en ser transferida, la primera biotecnología mexicana en recibir la alianza de la Universidad de Münster. Aquí, al ITESO, ha venido el doctor Fritz Titgemeier, decano de la Universidad de Münster. Hoy en día, en la oficina del decano está el bioreactor mexicano, manufacturado aquí en El Salto, Jalisco, exportado hacia allá. Entonces, en Curago Biotech encontramos que la innovación por ciencia y tecnología estaba fundamentada en 2 grandes pilares, que es la pregunta que siempre me hacen: ¿en qué es bueno Curago Biotech? ¿En qué es el mejor del mundo Curago Biotech? Mi respuesta siempre es, desde hace muchos años, en Curago Biotech somos los mejores del mundo en 2 cosas. 1, aceptar nuestra ignorancia. Porque cada vez que somos rápidos y efectivos para aceptar nuestra ignorancia, nos aliamos con la universidad, centro de investigación o fuente del conocimiento para poder aprender. Aunque debería de darme vergüenza, porque no soy suficientemente capaz. Y la otra es para aceptar nuestra ineptitud. Regularmente, cuando accedes al conocimiento, el conocimiento para su aplicación te va a demandar habilidad. Reconocer que no la tienes nos permite aliarnos con quien sí la tiene y establecer en esas alianzas estratégicas beneficios mutuos para llegar más allá de donde solos podríamos hacerlo. Hicimos un libro que les voy a pasar
por mail a Francisco para que se los dé. Se vende en Amazon a 90 pesos. Y en ese libro escribimos o describimos toda la historia de por qué o cómo le hicimos paso a paso con muñequitos y historias reales para poder hacer el sueño mexicano vivo en Alemania, vivo en Estados Unidos. Para que no gasten los 90 pesos, se los voy a mandar en formato digital con mucho gusto. Pero en el 2019, en pleno auge, se nos formó la tormenta perfecta. En mi última participación la describí, fue el tema central de la plática que Francisco amablemente me invitó. Resultó ser que se conjuntó el que la COFEPRIS, por cuestiones de marca, de fonética de marca y de empaque, nos impidió hacer el producto de mayor venta. El 60% de las ventas estaban en ese producto y de la noche a la mañana llega un inspector. Dice, la marca suena como algo terapéutico, está violando el reglamento, la normativa, y le pone los sellos y a partir de hoy no lo puedes producir. Con el paso del tiempo nos amparamos, el juez nos dio la razón, pero tuvieron que pasar como 2 años para que eso. Con la restricción del flujo de efectivo de poder del bloqueo de la marca líder, se hizo vital que Alemania subsistiera por sí mismos. Mi hija todavía vive allá, estaba dirigiendo Kurago Biotech Alemania. Ahí en la universidad teníamos en el hub de biotecnología el bioreactor, pero la manufactura del alimento se hacía en una fábrica en Suiza. Hoy día mi hija da esta plática en Europa y a todo el mundo se pone así. Y lo impensable. Cada que llevábamos el inóculo para que fuera integrado en la matriz de alimentos, que es una gelatina, los suizos lo hacían con contaminación de levaduras. Algo tan sencillo, tan elemental, que en cualquier parte del mundo se controla, no lo controlaron. Nos pasaron de un área de nivel alimenticio a una de nivel médico y la contaminación persistió. Con el paso del tiempo, los suizos dijeron, encontramos contaminación en los filtros. La carta dice, es una verdadera pena. De acuerdo a las leyes europeas nos indemnizaron, pero la realidad es que nos quedamos a 2 metros sujetos del trampolín para poder generar la venta recurrente que permitiera mantener Alemania abierta. Y me habla mi hija y me dice, pa, lo peor que puede pasar en Alemania es que seamos insolventes. Y entonces yo tengo implicaciones legales. Pero aquí es primer mundo y si decimos que quebramos, los pasivos que tenemos los paga el gobierno y al otro día podríamos volver a abrir. Así es que con profunda vergüenza y temeroso de decir, ya perdí la mitad de mi negocio, ya perdí Alemania y no sé si voy a mantener la otra mitad, decidimos quebrar en Alemania. Esta es la carta de la quiebra en Münster. Te dan ganas de llorar y chillas. En paralelo, el SAT, habiéndonos durante 15 años devuelto el IVA
de manera rutinaria, porque estamos clasificados como alimentos, nos dice que no nos devuelvan. Y que lo que estamos vendiendo no es un alimento, es un suplemento, y que eso tiene una tasa de IVA de 16% y no devuelve nada. Y otro estrangulamiento más al flujo de efectivo. Al final me dice, está en todo su derecho de establecer un juicio mercantil en el tribunal correspondiente. Proceso en el que estamos todavía. Se hace la tormenta perfecta y entonces yo digo, pues es que yo tengo que aprender algo porque esto no te pasa así nada más porque sí, ¿verdad? Y me encuentro con mi padre. Porque se siente igualito cuando vas a quebrar en Alemania y estás esperando, por favor, que los suizos lo hagan bien para que entonces los pedidos que ya tengo en el biomarket se puedan surtir con esa primer orden de compra surtida y el contrato del primer abasto. Voy al banco alemán que cobra 0.5% de interés. Enseño los títulos de patentes alemanas y me fondean para que Alemania se mantenga. Porque además, 4 meses antes había estado en Nueva York, en el fondo de capital Pegasus, hablando con el CEO ahí en Wall Street. Me dijo, tú vendes envases no utilitarias, pero recurrentes en Alemania y en Estados Unidos, y nosotros te fondeamos. Y entonces platico con mi papá y me doy cuenta de que la vergüenza y el miedo están presentes y que se siente igualito, nada más que en vez de alberca, pues es el mercado alemán, la regulación mexicana, en vez de los 2 metros es un pedido de abasto al biomarket, pero sientes igual. Es la misma emoción que aprendí a los 3 años. Y en una plática profunda con mi padre, me doy cuenta y empiezo a armar un rompecabezas con piezas que siempre había conocido. Si ustedes van a la casa de mi papá hoy día, se van a dar cuenta que en su celular de protector de imagen está una novia que tenía cuando era cadete, que se le murió de leucemia. Siempre lo sabía porque cuando me portaba mal mi mamá me decía, debiste de haber sido hijo de María Eugenia. Y yo decía, ¿y quién es María Eugenia? Para la novia que se le murió a tu papá, que se iba a casar antes de que me conociera a mí. Y entonces me fui para atrás y dije, vi que antes de que a mi papá se le muriera la novia, yo era el segundo porque el primogénito murió, nació, se infectó de meningitis, duró 24 días. Dicen que estaba en la incubadora, que ya al final nada más veía su cobijita y finalmente fallece este primer hijo. Luego me voy para atrás y siempre había sabido que mi papá era adoptado. Su mamá lo cedió en adopción a los abuelos que yo conocí. Y entonces me doy cuenta que mi papá tiene un paradigma que es todo lo que amo muere. Luego, para evitar que todo lo que amo muere, tengo que fortificarlo, dotándolo de habilidades que le van a hacer enfrentar el mundo, porque el mundo es cruel. Y una habilidad primaria de supervivencia es aprender a nadar.
Y en ese momento entra en función otra parte de mi cerebro consciente que procesa. O sea que entonces mi papá me hizo eso a los 3 años por un amor desordenado de querer que su hijo estuviera preparado lo suficiente para que no fuese merecedor a que todo lo que ama muere. Y me di cuenta que sí. O sea que me quieres, pa. Todo momento de innovación ocurre en el presente. Ese acto de conciencia de Newton, cuando cae la manzana, es aquí y ahora. Y hay una percepción sensorial que se graba y se aprende. Cuando Arquímedes se sienta y ve cómo se desplaza el agua, hay una percepción táctil. Cuando Edison hace el vacío en la bombilla y ve que no se quema el filamento, hay una percepción visual. Cuando el doctor que descubre la Coca-Cola le echa el agua carbonatada y la toma y se da cuenta del sabor, está en el aquí y en el ahora. No hay culpas, no hay vergüenzas. Y aún en desarrollos que pudieran tener un proceso más elaborado, como por ejemplo el doctor que desarrolla para Pfizer Nanotech la vacuna del COVID, o el doctor Fritz Karl-Heinz Brandenburg, que crea el MP3, que son procesos de desarrollo de muchos años de investigación. La concepción en sí de la innovación ocurre siempre en el tiempo presente y ya hay una percepción sensorial que la confirma. Todos lo vivimos. Cuando vemos un atardecer paradisiaco, yo soy de Hermosillo, Sonora, y esto pasa ahí en mi tierra. Cuando llegas a la playa y ves, es una magnificencia tan hermosa que en ese momento solo estás concentrado en el presente. No hay vergüenza, no hay culpa, no hay angustia. Esta es mi hija Scarlett. Mi hija Scarlett está en su antepenúltimo semestre, ya nada más me queda uno. Ella estudia en el TEC de Monterrey. Hace como 3 semestres reprobó por segunda vez ecuaciones diferenciales. Ay, me acuerdo que le dije, hijo mío, por favor. Y me dice, pa, es que yo no le encuentro sentido a esto. ¿Cuándo vas a aplicar una ecuación diferencial? ¿Para qué la haces? Y entonces una vez estábamos en una reunión de nuevos productos ahí en el laboratorio, donde había un par de biotecnólogos de aquí del ITESO. Y entonces me estaban explicando una nueva formulación donde, como pueden ustedes comprender, las cinéticas fermentativas de las bacterias pues no son lineales, ¿no? Entonces hay que usar ecuaciones diferenciales para poder describir el comportamiento. Eso nos permitió desarrollar una nueva tecnología y nuevas patentes, pero cuando me lo estaban explicando y me plantearon las ecuaciones ahí, le pedí a alguien porque estaba haciendo una estancia a mi hija en recursos humanos. Se llama Scarlett, pero amorosamente yo le llamo Daga. Le dije, háblenle a Daga, ¿no? Ya llega Daga, se sienta en la sala y le digo, mira, escucha lo que van a decir, ¿no? Ya
el ingeniero describe las ecuaciones, esta es la zona, nos va a dar mayor estabilidad, más tiempo de vida de anaqueles, ¿no? Y volteo y le digo, hija mía, esto nos va a permitir sacar nuevos productos, nos va a permitir regresar de la problemática que tuvimos, nos va a permitir acercarnos más a la normativa tanto de COFEPRIS como del SAT para que no tengan dudas de que esto es alimento. Y entre otras cosas, te quiero decir que la aplicación de las ecuaciones diferenciales ayuda a esto. Esto nos permite volver a ser utilitarios, y siendo utilitarios, mi salario y el de todos los que estamos en dos componentes, uno fijo y otro variable en función de la venta y de la utilidad, va a crecer. Y teniendo ese copetito de bono, me va a permitir pagar tu colegiatura por tercera vez para que pases ecuaciones diferenciales. Así es que, ¿ya ves cómo sí se aplican a tu vida? Hola, yo soy Scarlett O sea, Cruz. Me pidió que les gra- Hola, yo soy Scarlett Cruz y mi papá me pidió que les grabara un pequeño video confirmándoles que cálculo diferencial sí es aplicable. Yo creía que no, más o menos, porque me dedico más al área de negocios y creía que yo puedo ir por la vida sin dominar cálculo diferencial, y pues no. Parte fundamental de la vida y de Curago es el cálculo diferencial. Yo reprobé la materia, hoy ya puedo decir que la pasé con más de 90, el cual me hubiera sido que después de reprobarla no, pero pues nada, las mates son súper aplicables, nunca nos vamos a poder liberar de ellas, y pues eso es más que nada todo. Espero que se le esté pasando bien en la conferencia, y si no, pues ahí le reclaman a mi papá. Bye. esto es, estar en el aquí y en la ahora funciona si estás dotado de las herramientas que te van a permitir abstraer lo que en el aquí y el ahora te están presentando. Si Arquímedes no hubiera tenido la formación que hubiera tenido, no importa el número de veces que se hubiera bañado, no lo hubiera logrado. Si Newton no hubiera inventado las bases del cálculo diferencial, se le hubiera podido caer todas las manzanas del huerto, jamás hubiera llegado a las ecuaciones que definen una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. ¿Correcto? Pues con eso desarrollamos un nuevo producto que se come con cuchara, que dura más en el tiempo de vida de anaquel, que integra frutas y verduras, y que hoy tiene un sabor delicioso, y que hoy es nuestro producto líder otra vez. Creamos una tecnología que en el actual mundo, donde todo tiene hexágonos y leyendas, nosotros somos del 20% de alimentos procesados que está libre de iconos, libre de leyendas precautorias. Uno de nuestros máximos ideales, siempre lo he compartido, es llegar a una niña que llamamos María Xochitl. M de María, X de Xochitl, México. Sabemos que es una niña indígena, discapacitada, discriminada, huérfana, porque sus padres murieron a manos del crimen organizado. Vive en alguna comunidad en México y tiene hambre. Y hemos desde hace muchos años establecido una cruzada para poder llegar a ello. Hoy les puedo decir que mientras hablo con ustedes, el municipio de Tuxtla Gutiérrez está, junto con la Universidad Tecnológica de Chiapas, ya definimos al tezcalate y al chilate como receptores de la biotecnología para los desayunos escolares, primero en Tuxtla y de ahí a otras 10 regiones en Chiapas. Pero todo eso fue
derivado de la vergüenza y del miedo de haber quebrado. Porque la vergüenza y el miedo, dice la doctora Brené Brown, son la cuna de la innovación, son la cuna de la creatividad. Vean sus videos en YouTube. Escucharla es muy bueno, vivirlo es increíble. Y entonces dije yo, ay, caray, pues, ¿y no habrá una forma de ser menos violento y que las cosas puedan fluir? Me casé hace 2 años con una mujer increíble. El día que me casé, su hija, que es hoy mi hija, no fue a la boda. En una desafortunada decisión, la pareja se fue con ella y una bebé, y no estuvieron presentes en la boda. Para mi esposa fue bastante poco agradable, dolió. Nos fuimos a Las Vegas y en Las Vegas eran como 2 días y ella estaba no contenta. Le dije, ¿qué tienes? Me dice, "Es que no puedo disfrutar, no sé dónde está mi hija, no se ha reportado". Esa tarde llegamos al hotel, sonó el teléfono y era ella, ¿no? Y le empezó a decir, es que tengo problemas intrafamiliares. Yo estaba dormitado así y de repente escucho que mi esposa dice, si crees que la bebé, que en ese entonces tenía meses, es un impedimento, Toño y yo nos hacemos cargo de ella. Y entonces sentí en mi columna vertebral un frío así que dije, pero a mí nadie me preguntó. Yo, mis hijas ya están, una vive en Alemania, la otra vive en Querétaro. Y antes de incorporarme dije, le acabo de decir a esta mujer hace 3 días, sí, para todos y cada uno de los días que me restan de vida, lo que tenga que vivir con ella. Así es que me levanté y dije, lo que tenga que vivir. Al final del día, la bebé, su mamá y su papá viven en una casa adyacente a donde vivimos, pero con eso de la pandemia y el home office, pues me ha tocado ser un abuelastro. Así es que hicimos una pequeña alberca en la casa porque mi esposa padece de la columna, entonces para ella es terapéutico. Y dije, no se vaya a caer la niña. Y me dice mi esposa, mejor le enseñamos a nadar. Terminaron de construir la alberca y la niña ahí está como un chapoteadero y más adelante ya está más profundo. Empezaba a nadar, la abrazaba yo, dije, no voy a ser violento, desde luego no la voy a arrojar y voy a esperarme el tiempo que sea necesario, aunque no soy un maestro de natación. Un día estaba del otro lado donde está profundo y se cae. Inmediatamente la alcanzo en el fondo, la alcanzo a ver con sus ojos de pánico y la saco. Y me dice, me caí. Le digo, sí, ya no quiero. Escucho por primera vez su concepción, me voy a morir, me voy a morir. No, no te vas a morir, aquí estoy yo, ya me quiero salir. A partir de ahí me metía yo a la alberca, ella la rondaba, eventualmente me decía, me voy a meter pero aquí. Tragaba poquita agua y me decía, me quiero salir. Me decía, pues salte, hija. Y así me la llevé como 2 meses. Ella observándome, yo sacándola cuando estaba incómoda, una y otra vez. Hasta que poco a poco en la zona bajita empezó a meter la cabeza. Y observándome empezó a nadar.
pues me tardé más, pues fueron como 4 meses. Pero después hice el costo-beneficio. He traumado 25 años. Entonces, 25 años de trauma contra 3 meses de paciencia, pues a lo mejor tener paciencia. Y si aprendiéramos así a ser directores, si aprendiéramos así a ser empresarios, si no nos dijeran, pues ¿qué no puedes? O traigo a alguien que sí pueda, sin sentir vergüenza. Y entonces pues dije, no, pues yo tengo que escribir esto otra vez. Y entonces pues hago otro libro que traigo ahí, que se llama Abuelastro. Con lío. Si yo entro a las universidades Yale, Stanford, ITESO, TEC de Monterrey, IPADE, y veo cuál es el objetivo de un posgrado en negocios con innovación y todo, más o menos la frase va a ser: dotación de conocimientos extensos y profundos a los alumnos, o sea, ustedes, para que sean capaces de analizar y resolver situaciones complejas en el ámbito de la dirección de empresas, apoyándose en el desarrollo de herramientas teóricas, metodológicas y de análisis de información, y ahora en incertidumbre y todo lo que le quieran. Para eso ustedes están gastando aquí, alguien los está becando, ya sea su compañía o una institución. Según para que tengan la capacidad de discernir. Yo me voy a la raíz etimológica de lo que es discernir. Viene de una raíz que es cernir, separar lo grueso de lo fino. Dis, que es lo opuesto, ¿no? Dislexia. Y entonces se trata de separar lo grueso de lo fino, del opuesto, para que yo sea efectivo en el desarrollo de mi trabajo. Y entonces los dotaron ya de todas las herramientas, el Canvas, la planeación estratégica, los estados de resultados. Ya vieron todos los casos de todos, desde Google, Apple, hasta el de Kurago Biotech, ¿no? Pues estoy aquí para decirle que es muy importante eso, ¿eh? Por eso le pedí a Scarlett que hiciera ese video. O sea, claro que tiene valor. Pero debe ser tremendamente frustrante que después de tener esas herramientas de análisis profundo sean inútiles en su desarrollo y en el beneficio que pueden dar a otros que no las tienen. Y estoy aquí parado enfrente de ustedes para compartirles que en mi experiencia de vida, la clave para que esto de lo que fueron dotados funcione y haga la magia es que no tengan vergüenza y que no tengan miedo. De tal manera que puedan hacer su proceso de discernimiento con valores firmes. Integridad, honestidad, bienestar para cultivar vida. Si su toma de decisiones y su discernimiento en la herramienta que están aplicando no tiene conflictos de intereses, dobles agendas, pago de favores, corrupción y mafia del poder, el conocimiento es útil. En la claridad van a poder, a magnitud y escala, medir
sus objetivos. Con ese valor y esa conciencia. Y van a tener la maravilla de ejercer ese poder de discernimiento en libertad. Hace poco, mi gerente de operaciones, una biotecnóloga maravillosa, Isamar se llama, me dijo, me acaban de aceptar en una maestría en Dubái y entonces entramos en un proceso de selección para cubrir la vacante. Hoy la ocupa Marco, no me pudo acompañar, pero él es egresado de aquí del ITESO de biotecnología, joven de 23 años. Y hubo 2 o 3 personas que se molestaron. En especial una persona que se sintió no suficiente. Y que después de sentirse no suficiente, empezó a tener miedo de que a lo mejor perdía su trabajo. Y no tuvo empacho en presentar molestia directa por la promoción de Marco. Así es que en el proceso de coaching que le doy a Marco para poderse integrar, me dice, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Digo, le vamos a dar libertad. Porque hoy esa persona no es libre, Marco. Y cuando se sienta en la mesa, si no es libre, no puede discernir bien. No importa de qué universidad venga, no importa la experiencia que tenga, no importa la capacitación que le hemos dado, mientras no sea libre, no va a discernir bien. Y no es libre porque no quiere estar aquí hoy. Pero en medio de la pandemia no tiene otra oferta laboral para mandarnos por un tubo. Y cada que se sienta ahí, lo hace sin libertad. Así es que tenemos que trabajar tú y yo en que esa persona sea libre lo suficiente para elegir estar aquí porque se divierte, porque aprende y porque crece. Y vamos trabajando en ello. Y para hacerlo, tenemos que concentrarlos en lo que lo atemoriza y lo avergüenza. Y ahí es donde le tenemos que dar valor. Todo eso porque son valores, si lo haces en libertad, esas herramientas de las cuales ya eres dotado, sin vergüenza y sin miedo, van a reducir el riesgo. No lo van a eliminar, pero lo van a reducir. Y cuando reduces el riesgo, solo hay 2. Una, avanzas exitosamente, o la otra es que el nivel de error permite resarcirlo al aprendizaje rápidamente. Y sales fortalecido, más utilitario, mayor conocimiento, mayor creación de valor, por mayor innovación. Pero entonces, ustedes me pueden decir, Antonio, pero, o sea que, ¿me quieres decir que ahorita, a lo mejor en promedio tienen, ¿cuánto? 30 años, me tengo que aventar un proceso como tú, de aquí a los 52, donde entre un profundo estado consciente, tenga regresiones, identifique las frases, las personas, las situaciones que me causan vergüenza y que me causan miedo, vea quiénes son ahorita con mis jefes, quiénes fueron en los maestros de la universidad y luego los de las prepas y el entrenador de la secundaria, y así me vaya hasta los 3 años, venciendo todos mis bloqueos, y luego, y si ya no está mi mamá y mi papá, ¿quién le va a dar ese sentido? Y Toño, pues qué bueno que me lo compartes, igual y sí leo tu libro, ¿no? Y ahorita para mis sobrinos y para mis hijos o los que vaya a tener, pues lo aplico y va a estar chido, pero ¿y qué pasó conmigo?
hay una forma rápida en que puede entrar en este proceso de conciencia. Y entonces integramos a la biotecnología técnicas de premios Nobel, que es el filtro, además de los posgrados, por el que pasamos a nuestros ejecutivos y pasamos también a todas las personas que podamos ayudar. Entonces descubrimos que en una mañana de 3 horas, donde aprendemos a respirar ventralmente, de ahí oxigenamos el cuerpo para que las fermentaciones sean con oxígeno y genere gran cantidad de molécula ATP, que es la de energía, y no haga fermentaciones ácidas con ácido láctico. La persona puede, aún sin tener grandes niveles de entrenamiento, entrar en 9 minutos de cardio, empezar a levantar peso y empezar a conectar con su cuerpo. A partir de ahí, flexibilizar, respirar bajo una técnica que libera una molécula llamada ATP, que es la misma molécula que generan los cannabinoides y la ayahuasca, pero la produce tu cuerpo. Y de ahí, en la cama elástica, aprender a caer y levantarte, pero conscientemente, para pasar a la alberca e ir regresando a esa sensación de ingravidez como cuando estabas en el vientre materno y reconectar con.
para terminar haciendo un proceso de reflexión en el problema de discernimiento específico que te está molestando. Y después tener un almuerzo nutritivo, donde si quieres llorar, lloras, si quieres reír, ríes, si quieres gritar, gritas. Y entonces toda la maravilla de conocimientos con los que fuiste dotado tienen sentido. Si los diriges a un propósito, te hace algo virtuoso. 3 horas una mañana. No lo hubiéramos hecho sin pasar por la vergüenza y por el miedo. La doctora tiene razón. Simon Sinek tiene razón. Si alguien está interesado, me manda un WhatsApp y platicamos. En Kurago Biotech estamos convencidos que no hay maravilla más grande en el universo que la vida en balance. Cuando la vida está en balance, es la forma más efectiva de transformar materia en energía, energía en materia. No hay una forma más eficiente de hacerlo. Es sustentable y sustentable. Se regenera una y otra y otra y otra vez. No genera desperdicio alguno. Todo lo que produce sirve para el eslabón siguiente de la cadena u otros. Y cuando la vida está en balance en esos niveles de sustentabilidad, de sostenibilidad y de eficiencia, lo que la vida en balance produce es invariablemente hermoso. Así es que a eso nos dedicamos en Kurago Biotech, a desarrollar innovación por ciencia y tecnología a partir de ignorancia e ineptitud, de vergüenza y de culpas para ayudar a restaurar vida. La doctora Brené Brown dice, el paso entre la culpa y la vergüenza hacia el lado virtuoso es el coraje. Kurago en esperanto es coraje. La raíz en francés antiguo de coraje es corazón. Entonces, mi mensaje es, enfrenta tu más grande temor, enfrenta tu más grande vergüenza, siguiendo tu bravo corazón. La respuesta está en ti y en nadie más, solo conecta contigo. Y eso le va a dar sentido a todos los años de experiencia y academia que han tenido. Creo haber contestado a todas las preguntas que me hicieron, pero se me ocurrió algo bastante interactivo. ¿Qué tal si después de la plática leo la pregunta, quien la hizo, si está aquí o si hay alguna manera de comunicarlo virtualmente, me dice, oye, a partir de tu plática creo que la respuesta de mi pregunta es esta y la contrastamos con la que yo puse. ¿Les late? Ya está. ¿Qué alternativas saludables está desarrollando Kurago Biotech para contribuir a la sana nutrición de los mexicanos con relación a la legislación de nuevo etiquetado de alimentos? ¿Quién la hizo? La respuesta es esa. ¿Cómo se atrevieron? Irresponsables, desvergonzados. No, eso no. ¿Cómo se atrevieron a incursionar en el mercado tan complicado y desconocido en México como la biotecnología en alimentos? ¿Qué respuesta encuentran?
aunado a eso, en México la biotecnología en alimentos es tan ancestral como los mayas y los aztecas. El xilate, el tezcalate, el tejuino, el pulque, el pozotl, todos son fermentos. ¿Quieren que les diga algo? El único fermento no natural en el mundo es el yogur, porque tengo que ordeñar una especie que no es humana, inocularla. Frecuentemente los probióticos tienen que ser modificados para que sobrevivan en ese sustrato y luego tomármelo yo como humano. De ahí en fuera, todos los fermentos son naturales. Desde antes que el hombre evolucionara, las frutas se fermentaban. Se va a acabar la especie humana y se van a seguir fermentando. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es a lo ancestral darle la biotecnología actual mexicana para que tenga futuro y dirigirlo a las poblaciones vulnerables. Mencionaste en tu conferencia de TED en Guadalajara que para el año 2025, 2030, habrá una empresa, un hombre o una mujer equivalente a Steve Jobs de la era del bienestar en alimentos. Adicionalmente, que era mexicana. ¿Tienes idea de cómo va este proceso? ¿Cómo creen que va? Va bien. Isamar está en Dubái, tenemos gente en Alemania. Por cierto, el doctor Fritz Titgemeyer me dice que ya vino a hacer una estancia aquí. En algún momento voy a hablar con la doctora Raquel o el doctor Oscar porque quiere regresar. Va bien. ¿Qué es lo que están haciendo para lograrlo? Bueno, pues estamos integrando, desarrollando, internacionalizándonos. ¿Qué recomendación les das a los futuros emprendedores para lograr una disrupción en sus pensamientos y acciones? ¿Qué recomendaciones? Tómala. ¿La conocía? Antes de llegar aquí, ¿la conocía? Nos pusimos de acuerdo. Le dije que le iba a regalar un libro y cajitas si decía lo que tenía que decir. Muy bien. ¿Puede leer, por favor, la respuesta que había puesto aquí? ¿Sí? ¿Usted nos puede ayudar? La respuesta es... Vencer sus temores y vergüenzas. Usted trae una cartera azul con un billete de... Esa es la maravilla de conectar, ¿sí me explico? Magia. A lo largo de los años de Curagua en el mercado, ¿cuál ha sido el factor clave que se ha descubierto como determinante para la aceptación de los nuevos productos con el cliente final? ¿Cuál sería la respuesta? Correcto. La inversión en la gestión tecnológica se ha duplicado del 2012 al 2014 y el número de nuevos productos para el 2014 fue de 8. ¿Quién decide cuáles nuevos productos deben ser desarrollados y qué tan rápido salen? ¿Cómo se imaginan que lo hacemos? ¿Quiénes lo harán? ¿Los del Consejo de Administración? ¿O cualquier empleado en libertad? En países como Alemania o Israel, la vinculación Estado, creando un marco regulatorio adecuado y fondeo, universidades generando nuevo conocimiento y empresas capitalizando, ha creado valor compartido para sus sociedades. Curago ha logrado esta sinergia, no es algo común aquí. ¿Qué falta en México para lograr resultados similares? ¿Cómo calificas las interacciones de estos actores actualmente en nuestro país? Usualmente aceptamos nuestra vergüenza y nuestros temores o presentamos un frente de arrogancia, de orgullo. Y eso se construye poniendo ladrillos para nuevos centros de investigación,
destinando presupuestos para más doctores, ampliando las líneas estratégicas de investigación en el CONACYT, o quizás ya con la plataforma que tenemos sería suficiente para que México creara economía del conocimiento en las áreas agrobioalimentarias. ¿Cómo mantienen en esa cultura de innovación en Curago Biotech? ¿Cómo se imagina? Siempre nos enfocamos en quien no es libre. Nos enfocamos en quien presenta vergüenza para expresarse y para integrarse. Y no nos importa que eso no haya ocurrido en Curago Biotech. Tanto como ella o él no nos permite, tenemos que estar enfocados en ayudarlo o ayudarle. ¿Cómo fue la negociación con actores como Walmart, Farmacias Guadalajara? ¿Qué estrategias se utilizaron para poder negociar con ellos? ¿Cómo se imagina que negociamos con Sanfer, con Farmacias Guadalajara, con Walmart, que son excelentes clientes? Exacto. ¿Sí me explicó? O sea, no voy a aguantar 60 días crédito. Sé que tienes un programa especial para pymes. Me gustaría que me conocieras para que me apadrines y nos paguen cada 8 días. Dice, sí. Sanfer, la gran farmacéutica mexicana, ahorita somos chiquitos, ya nos conoces, no tenemos para financiar la salida del nuevo producto. No te preocupes, te doy un anticipo. Me lo pagas cuando puedas. Y puedes. De acuerdo con la información brindada, se estableció como objetivo inicial la generación de un producto, originalmente un dulce, posteriormente probiótico, dirigido específicamente a niños con VIH. ¿Cuál es la razón de buscar como usuario objetivo este segmento? ¿Ustedes creen que lo buscamos? No se encontró. Pero cuando te encuentras cosas de esas en la vida, no puedes ignorarlas. ¿Cómo considera usted en mayor medida científico o emprendedor? ¿Cómo cree que me considero? Esa está buena. Soy un desvergonzado y poco cauto. Agradezco la gentileza de sus palabras. Dentro de los valores de Curago Biotech está la meritocracia. Con el compromiso de los colaboradores hacia la empresa se fortalece, pero ¿cómo es que se consigue que el talento humano permanezca con ustedes y no se convierta en su competencia? ¿Cómo cree? ¿Te diviertes? O sea, la razón por la que queremos que te vayas de Curago Biotech es porque hay un lugar donde te diviertes más, donde aprendes más y donde eres más libre. Y si eso es la competencia, maravilloso. Ya será un factor determinante para podernos desarrollar mejor. Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el mayor reto para los productos Curago Biotech en el mercado mexicano e internacional? A lo mejor está en... Pues ha sido la comunicación fácil, rápida y divertida. ¿Cuáles son los planes de la empresa a 5 años? Estoy esperando juntar otros euritos para volverlo a intentar. Mi hija se quedó allá, el bioreactor se quedó allá.
aprendimos que los suizos no son confiables. Ahí me perdonan. ¿Cuál es el principal diferenciador que tiene Kurago Biotech ante su competencia? ¿Cuál cree? Más que una cosa tecnológica, que la tecnología termina siendo desarrollada por lo humano, creo que es la manera en cómo somos, ¿no? Ven a México con un gran potencial para el consumo de sus productos y así asegurar la existencia de la organización en un futuro. ¿Usted cree que sí? Sí, ¿verdad? Sí. Y ahí está María Xóchitl esperándonos. En el caso de mencionar que un superproducto tiene que ir acompañado con productos y servicios colaterales en el ramo de la biotecnología en alimentos, ¿cuáles serían los ejemplos de estos productos colaterales? ¿No está quien la hizo? Cultivar bienestar, entonces. Estos procesos de memorum, estos procesos de estar con ustedes ahorita, son servicios colaterales que nos ayudan a introducir la biotecnología. Los empleos generados en 2012, 2013, 2014 son bajos respecto a los investigadores. ¿Por qué Kurago apuesta por la investigación independiente y no los integra a su equipo? ¿Cuál creen ustedes que es la razón de abrirnos con tanto centro de investigación, con tanta universidad aquí en México? Yo les quiero decir que del MIT de Boston vienen becarios. Ahorita tenemos 2 becarios que están haciendo estancia en Kurago Biotech. De Alemania vienen a hacerlo. ¿Cuál creen ustedes que es la razón? No es excluyente. No es excluyente y puede ser no solo complementario, sino potenciador. Entonces, ¿por qué limitarnos? ¿Qué estrategia utilizó Kurago Biotech para renacer de las cenizas? Aquí es cuando la señora de Ocotlán eran 300,000 pesos. Mucho más grande que haber quebrado y perdido el 60% de las ventas, pero la estrategia fue la misma. Enfrentar las vergüenzas y los miedos. Me interesa mucho la adaptación del modelo de difusión de la innovación que usan. La comunicación de la innovación requiere habilidades diferentes que crean la innovación. ¿Cuáles son las habilidades que debemos desarrollar que han de complementar las habilidades técnicas? ¿Quién la hizo? ¿Cuáles son? Ahí está. ¿Qué información clave obtuvieron o investigaron para basarse en la decisión de incursionar en el mercado tan rezagado en este tipo de industria y tecnología como lo es México? ¿Está el que la hizo? Pues realmente fue una base, nosotros le llamamos el kickboxing ajedrez, lo vieron en la presentación del TED, que es hacer una estrategia, salir, que te parta la madre el mercado, regresar, aprender y volver a salir una y otra vez. Hoy ya lo entiendo que es sin vergüenza. Alguna vez me acuerdo en México, los primeros años, me iba en camión, andaba en metro y no llevaba dinero para regresarme, no tenía dinero para regresarme, pero tenía cajas. Y literalmente me subí a un camión con un corrugado como ese que está ahí, diciendo, señores pasajeros, disculpen las molestias que les vengo causando.
Soy un emprendedor tecnológico ganador del Premio Nacional de Tecnología y del Premio Nacional de Salud. Hoy, en una promoción, traigo a ustedes una cajita de Ventro para que no la pague en Walmart a 50 pesos de aquel entonces, a 35. ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas le doy? Después de haber sido presidente para América Latina de una compañía Fortune 500, tienes que vencer esa vergüenza. Y hoy me vine en Uber. Por el tráfico le dije al del chofer, me bajo aquí y que me baja ahí en donde está la universidad, la UEM. O sea, me bajé un puente peatonal antes. Afortunadamente traigo mi tarjeta de transporte y llegué aquí en camión. ¿Qué tan complicado es vender un producto tan diferente e innovador? Realmente esa es la parte más complicada de todos. Comunicar ciencia y tecnología en bases sencillas, rápidas, es lo más complicado. Pero hoy les puedo decir que esa es una gelatinita muy rica que para lo único que sirve es para tener una nutrición que ayuda a la digestión, para que sea fluida, de boca recto, sin demoras, sin bloqueos, sin regresos. Y si alguien me dice, como una leche fermentada o un yogur, les diría, el yogur y la leche fermentada, grandes productos. Ventro, al no ser envases lácteas, no tiene problemas de intolerancia a la lactosa, grasa, azúcar, por eso no tiene ningún icono ni leyenda precautoria. Y lo que esos dos buenos, excelentes productos hacen en 15 y 24 días, Ventro lo hace en 24 horas. ¿Quiere probarla? Traigo una cajita de cortesía para cada uno de ustedes. Partiendo de la primicia que en un futuro no muy lejano se necesitará un planeta y medio para subsistir con los recursos que usamos, ¿cómo contribuye Curago Biotech a la sustentabilidad del planeta? ¿Cómo se imagina después de la plática? Correcto. Y también a ejecutivos para que disciernan bien. Se habla de innovación en productos de consumo tanto en la parte humana como animal y se autodenominan innovadores. Si analizamos a la competencia DSM con más años en el mercado y un fuerte posicionamiento a nivel global, ¿podría reconsiderar su posicionamiento? ¿Quién la hizo? ¿Qué se imagina? De hecho, DSM y DuPont son grandes aliados de Curago Biotech. Tenemos inclusive condiciones de crédito y de volúmenes que no tiene ningún otro cliente de ellos, porque sus ingredientes los integramos en nuestros desarrollos y eso a ellos les ha traído también grandes beneficios. Entonces, no es una posición encontrada, sino sinérgica. De hecho, han desarrollado productos específicamente para nosotros en DSM. ¿Qué papel jugaron los colaboradores y los líderes para lograr adoptar esta cultura de innovación en Curago Biotech? ¿Cómo se imaginan que fue esa colaboración de valiosa? Siempre en libertad. Imagina un lugar donde te puedes expresar sin miedo, sin vergüenza, sin culpa.
Kurago Biotech nada más 3 cosas no son permitidas. Hacer algo ilegal, mentir o deliberadamente discriminar a alguien. De ahí en fuera, si se echó a perder el bache completo, ni modo, ¿qué aprendimos? ¿Cómo lo retroalimentamos? Y lo que sigue. También mucha gente me dice, pues sí, con esos márgenes tú puedes hacer eso, ¿no? Pero bueno, pues entonces ponte a hacer ciencia y tecnología para que tengas esos márgenes. En el documento se menciona que los proyectos parten de identificar una problemática social como prevención de cáncer, tratamiento de coronavirus, etc. ¿Cómo pueden hacer empresas que no estén tan ligadas a la industria que ayude a resolver problemas de biotecnología, salud, alimentación, a también resolver problemáticas sociales a través de innovación? ¿Quién hizo esta pregunta? Esta está muy chida, porque pareciera como limitante. ¿Usted cree que hay alguna industria que por el tipo al que se dedique, el giro al que se dedique, no pueda, después de lo que escuchó, orientarse a una problemática social? No existe. Más bien sería revisar los intereses que tuviera para impedírselo a sí mismo. Productos que no cruzan el abismo. Existen productos disruptivos que no logran obtener un crecimiento en el mercado. Esto de la disrupción es muy llevado y muy traído, ¿no? Lo que dicen, ¿qué es disrupción? Disrupción es el corte abrupto de una tendencia. Hay un video en YouTube que yo uso mucho como ejemplo de disrupción, que es un monje tibetano sentado en flor de loto con un gong y un masito que empieza a sonar el gong en el tono y la melodía donde el monje tibetano empieza a cantar Thunderstruck de AC/DC. Eso es disruptivo. O sea, un monje tibetano no canta rock. Un monje tibetano no se relaciona con ese tipo de música. Si un monje tibetano hace eso, no va a funcionar. Y se viralizó porque fue una ruptura abrupta de una tendencia que debería de haberse seguido, que funcionó. Efectivamente, en México no sé cómo anda ahorita, pero de cada 10, 6 o 7 emprendimientos no llegaban al tercer año. De los 3 que restaban, si eran empresas tecnológicas, disminuía a 2 y aquellas disruptivas era 0.5. No creo que haya mejorado mucho el indicador, pero ¿qué indicadores, es la pregunta, toman en cuenta para saber cuándo ¿Qué indicadores toman en cuenta para saber cuándo parar en el desarrollo de productos, aceptar que no fue recibido por el mercado y tomar las pérdidas? Después de la plática, no en productos nada más, en unidades de negocios. ¿Cuál cree que es ese parámetro de discernimiento, sin vergüenza, sin miedo, en el presente, en libertad, que nos hace decir, para y manda todo esto a pérdida? ¿Cuál cree usted que es? Existe una despiadada respuesta del mercado. La línea entre la necedad terca y la persistencia que cosecha a veces es bien delgada. Pero en este proceso de discernimiento es, si el sentimiento es de orgullo, egocentrismo, vanidad,
y soberbia reiterada, manda todo a perdido. Si en el cauce es la persecución de la razón de ser, que es la vida en balance, y la regulación no te favorece, el fisco no te favorece, el mercado no te favorece, los proveedores no te favorecen, aprende, reármate y reemprende. Pues creo que no estuvo tan mala la plática. No sé si después de esto traigo cortesías del producto. Traigo también 3 libros, por si alguien quiere, le interesa. Si alguien está interesado en Memorum, con todo gusto me manda un inbox a ese WhatsApp y lo programamos. Todo lo que tiene que hacer es un ayuno de 16 horas previo. Si es un sábado en la mañana, su último alimento es a las 4 de la tarde. Nos vemos en el dojo a las 8 de la mañana. Monitoreamos niveles de oxigenación, presión, temperatura. Todo es muy bien cuidado. Las técnicas son muy probadas. Se hace un desarrollo a la medida para cada persona. Si tiene alguna lesión previa o algo, se considera. Y el objetivo es desgastar la resistencia que uno tiene de manera gentil para que se genere esa conexión. Y en libertad, con valores, sin vergüenza y sin temor, lo que uno escribe previamente, este es el problema que tengo ahorita, que no logro discernir bien, regularmente se encuentra que la respuesta siempre había estado ahí. Entonces, con todo gusto me mandan un WhatsApp y platicamos. Francisco, no sé si... Muchas gracias. No sé si existe alguna otra pregunta. Después de las 38 que le enviamos, creo que se agotaron casi todas. Dígame. Adelante. Gracias. Sobre el tema de los valores, Ajá. el hecho de empezar en México y luego tener que cambiar a Alemania. Si de Ajá. por sí aquí mismo en México hay valores diferentes en estados, Ajá. ¿cómo los incorporan los valores corporativos en un nuevo país? Ya. Mi experiencia de vida ha sido la siguiente, lo voy a platicar lo más rápido posible. Yo tuve una capacitación de un poco más de un mes por la GIZ en un programa que se llama Fit for Partnership with Germany, donde tuvimos una inmersión. Fui la primera generación hace casi 7 años, donde nos metieron a la cultura alemana. Y ahí fue sorprendente, me acuerdo de la primera empresa que eran puras pymes, alemana, la que nos llevaron. Me acuerdo que nos hicieron una especie como de birria, ¿no? Y ahí se rompió el esquema ese de que pues, los alemanes eran fríos y calculadores. Además, hoy mi hija vive allá, tiene su pareja. Muy probablemente si tengo nietos o nietas van a ser mexico-alemanas. Pero de ahí me costó como 5 años poder cerrar el joint venture, ¿no? Hoy conocemos mucha gente en Alemania, todo es que consigamos dinero otra vez para volverlo a intentar. Pero no fue en esos 5 años después del curso Fit for Partnership with Germany que entendí cómo hacer negocios con los valores alemanes, que iba a Alemania 1 o 2 veces al año, ¿eh? Sino fue hasta el 6º año, donde era creo que octubre o algo así, y entonces yo estaba en la oficina, recibí una llamada y me dicen, Antonio Cruz, con acento extranjero, y le digo, sí, le hablamos de Múnich, de la GIZ, y queremos ver si estaría dispuesto a venir a Alemania, pagando usted su viaje, para una sesión de retroalimentación del programa en el que estuvo.
¿cuándo es? Era octubre y me dijo, la primera semana de noviembre. Yo me quedé así. La primera semana de noviembre del año que entra. Estamos haciendo el registro para ver si hay convocatoria y vale la pena armar el evento. ¿Va a poder venir el año que entra? Pues mire, pues yo creo que sí. Mi agenda llega como para 3 semanas, pero pues yo creo que en noviembre sí voy a tener. Sí, póngale que sí. Colgué y literalmente a las 3 horas recibo otra llamada. Antonio Cruz, sí, acento extranjero, nos recomendaron de la Secretaría de Economía, le habla de la Embajada China y lo queremos invitar al programa equivalente de los alemanes, pero en China. Ah, sí, cómo no. Puede viajar a China en noviembre. Yo dije, pues del año que entra de cero. Le digo, en noviembre, estamos la última semana de octubre. Y me dice, le digo, ¿del año que entra? No, noviembre de la semana que entra. Digo, caray. Bueno, hasta donde tengo entendido, como mexicano necesito visa china y yo sí tengo pasaporte, pero no tengo. No terminé de decir no tengo. Antonio Cruz, lo está invitando el Partido Comunista de China. ¿Tiene tiempo o no? La visa se soluciona. Pues no tenía tiempo, pero ya me dieron ganas de ir. Sí puedo ir. Mande su pasaporte al consulado, su boleto sale el lunes, era jueves, mándelo mañana viernes, el lunes pasa en la mañana al consulado, le van a dar su visa, su vuelo sale a las 12 de la noche de ese día. Llego a Beijing y lo primero que me dicen es, ten cuidado con los chinos, te van a barquear. En algún momento, ten cuidado con los chinos, te van a estafar. Pues nos llevaron, ya sabes, a las empresas y de universidades y también nos pasearon, ¿sí me explico? Y entonces llegamos a los de terracota, a los guerreros de terracota, y yo ya tenía mucha sed. Me acerco a uno de esos estanquillos como los típicos de acá. Compro un refresco, le pago en yuans y me regresa un billete chiquito que dice 1, pero sensiblemente más pequeño, ¿no? Y entonces yo lo veo así, digo, bueno, pues bueno, ya me lo escondí. Yo digo, pues han de haber yuans grandes y yuans chiquitos, no sé, pues como aquí ya es otra provincia, igual y bueno, pues ya. Hablan 2 chinos, el cantonés y el... Llegamos a Shanghái y voy al equivalente de un Oxxo, agarro algo que vale aproximadamente 1 yuan y pago con ese billete. Y entonces la señorita me dice, me lo avienta así, y yo digo, me avisaron, ¿sí? Seguro que este cuate compró el equivalente a un monopolio y de esos billetes de juguete me vio extranjero, prieto, cobrizo, pues, y me la hizo. Me acuerdo que salté, fíjense, sobre la caja y la muchacha se espantó. Tomé el billete y me salí molesto. Llegué allá y me dijo el anfitrión, ¿no? ¿Qué tienes? Le digo, no, pues mira, es que me acaba de pasar, me lo habían avisado y todo eso. Y ve el billete. No, Antonio, este billete es 1 centavo de yuan. Y yo me quedé. Y ahí aprendí a hacer negocios en Alemania. Pues si estoy prejuzgando, dije, así como yo prejuzgo a los chinos, el alemán me prejuzga a mí. Entonces, ¿cómo un mexicano
va a venir con una patente alemana de una biotecnología mexicana a decirme que lo va a producir aquí. Y ya cuando lo hablé así con los alemanes me dijeron, sí, sería el equivalente a que un güero de 2 metros con ojos azules llegara a Guadalajara y te dijera que trae los mangos más deliciosos cultivados en la Selva Negra. ¿Le creerías? Entonces, termina siendo todo humano. Otra vez humano. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Espero haberles servido. Les quiero pedir un favor, si les gustó la plática. Este es el primer regreso físico. Para mí es muy emocionante porque me invitan mucho, lo disfruto mucho. Algo que solíamos hacer en las presentaciones presenciales, si ustedes me lo permiten. Nosotros en Kurago Biotech siempre tenemos una frase que es Go Bio, Go Kurago. Go Bio significa ir a la vida, pero a la vida en balance. Y Go Kurago, que Kurago en esperanto significa coraje, creo que ya no les tengo que explicar qué significa, ¿verdad? Porque vas a necesitar eso para ir a la vida en balance. Entonces, si me permiten tomar un videíto donde digo, estoy aquí en el ITESO con los estudiantes de posgrado y acabamos de tener la primera reunión presencial después de tanta pandemia. Y si ustedes me los permiten, yo digo, Go Bio, y ustedes dicen, Go Kurago. Y lo difundimos en las redes nuestras. ¿Me harían un favor? Ya está. Muy contento aquí en el ITESO de estar con los estudiantes de posgrado en esta primera reunión presencial que Francisco nos hizo favor de invitar, como cada semestre, después de este tiempo de pandemia. Aprendimos cómo dejarnos llevar por nuestro corazón para potenciar todas las habilidades y herramientas que académicamente y en experiencia de trabajo usamos, a través de enfrentar nuestras vergüenzas y superar nuestros temores. Y ahorita, con los estudiantes tras de mí, decimos, ¡Go Bio! ¡Go Kurago! Mil gracias, espero haberles servido. Por favor, tomar ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias por tu excelente clase magistral. Hemos preparado así como tú trajiste cajas, nosotros trajimos cajas también. Sí, hemos preparado un pequeño detalle por parte de la Universidad de ITESO. Los voy a poner aquí. Sí. Y donde el corazón lata, alguien los va a tomar. Es riesgoso porque luego tienen que preparar un precis del libro, ¿no? No, al contrario. Maestro José Antonio Cruz Serrano, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su tiempo. La verdad lo apreciamos muchísimo. Y otorgamos por parte de la Universidad ITESO, por su participación en el caso de estudio, cómo innovar y continuar dotando a Kurago Biotech de capacidad de permanencia en un ambiente buca. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Francisco, por la invitación. Muchas gracias, Javier, gracias. También un pequeño obsequio. Gracias, qué amable. Con todo el corazón. Gracias, gracias, muy amables. Gracias. Gracias.